Ronaldinho es ese jugador que todo el mundo cree conocer sin dudarlo ni un segundo, el de los pases sin mirar, los regates que parecían salir solos y la sonrisa constante que hacía que el fútbol pareciera algo fácil, ligero, casi como cuando juegas con colegas sin pensar en nada más, pero esa imagen, por muy real que sea, no cuenta todo lo que hay detrás ni explica cómo es su vida hoy. Porque ahora Ronaldinho ya no vive entre estadios, hoteles y aeropuertos. Está retirado y vive tranquilo en una granja a las afueras de Porto Alegre, rodeado de campo, de silencio y de días que no dependen de ningún calendario. No es una retirada extraña ni un cambio raro de rumbo, es simplemente la vida que eligió cuando terminó su etapa como futbolista profesional, una vida mucho más calmada que la que llevó cuando era una de las personas más reconocidas del planeta. Y ese contraste es lo que llama la atención. No porque haya algo negativo, sino porque choca con el recuerdo que casi todo el mundo tiene grabado. El Ronaldinho actual no es una versión opuesta al de antes, es el mismo, pero sin presión, sin focos y sin la obligación constante de entretener a millones de personas cada fin de semana. Entender eso es clave, porque cambia por completo la forma de mirar su carrera y sus decisiones. Para situarse bien, primero hay que recordar quién fue y por qué conectó con tanta gente. Ronaldinho no fue solo un futbolista que ganaba partidos y títulos, fue alguien que hacía disfrutar incluso a los que no eran de su equipo. Jugaba con naturalidad, sin rigidez, sin miedo a fallar, como si el error no existiera. Eso generó algo muy poco común en el fútbol de élite, cariño casi unánime. Esa forma de jugar no apareció por casualidad, ni fue algo aprendido en una academia perfecta. Viene de su origen, de cómo creció y de cómo entendió el fútbol desde el principio. Antes de ser una estrella mundial, fue un chaval de Porto Alegre que jugaba porque le gustaba, no porque fuera un trabajo. Ese detalle, que parece pequeño, explica mucho más de lo que parece cuando se mira su recorrido completo. Con solo 17 años ya estaba debutando con la selección brasileña y llevando el número 10, un dorsal que en Brasil no es un simple número, es una responsabilidad enorme que ha marcado a generaciones enteras de futbolistas. Aún así, no se transformó ni se volvió rígido. Siguió jugando igual, improvisando, disfrutando y resolviendo los partidos como sabía. Y eso fue lo que hizo que su carrera despegara tan rápido y de una forma tan distinta a la de otros cracks. Desde ahí, todo fue creciendo sin freno. Gremio, PSG, Barcelona, Milan. Goles, títulos y noches que todavía hoy se recuerdan porque no parecían normales. Ganó el Balón de Oro en 2005, levantó la Copa del Mundo en 2002 y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos de su generación. No solo por lo que ganó, sino por cómo lo hizo. Mientras otros transmitían seriedad, él transmitía cercanía. Mientras otros imponían respeto, él generaba buen rollo. Precisamente por eso, su vida actual despierta tanta curiosidad. Al llegar a su finca en Porto Alegre, todo transmite calma. No hay nada pensado para impresionar ni para presumir. Casas sencillas, madera, caminos de piedra y espacios abiertos donde el tiempo parece ir más lento. Es un lugar pensado para vivir tranquilo, no para demostrar nada, y encaja perfectamente con alguien que ya pasó años viviendo bajo la mirada constante del mundo. Pero esta tranquilidad no se entiende del todo mirando solo el presente. Tiene mucho que ver con cómo fue su carrera, con cómo gestionó la fama desde muy joven y con la manera tan particular que siempre tuvo de entender el fútbol y la vida. Todo está conectado, y para verlo claro hay que ir paso a paso, empezando por el principio, porque ahí está la clave de todo lo que vino después. Esto acaba de empezar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y deja un comentario, porque lo que viene después es todavía más impactante. Antes de que existieran los estadios llenos, los contratos enormes y las cámaras siguiéndolo a todos lados, Ronaldinho fue simplemente un chaval de Porto Alegre que jugaba al fútbol porque era lo que más le gustaba hacer en el mundo, sin planes a largo plazo y sin pensar que aquello algún día se convertiría en una carrera que miraría medio planeta. Su forma de jugar no nació de la disciplina ni del orden, nació del entorno, de la calle, de partidos eternos donde no había tácticas ni correcciones, solo ganas de divertirse y de probar cosas nuevas. Creció en un ambiente donde el fútbol era parte del día a día, no un escaparate. Se jugaba en cualquier lado, con quien estuviera disponible y sin demasiadas normas. Ahí aprendió algo clave que nunca perdió. El balón no era una responsabilidad, era una herramienta para pasarlo bien. Y esa mentalidad lo acompañó siempre, incluso cuando el contexto cambió por completo y empezó a moverse en un mundo donde casi todo estaba controlado. Muy pronto quedó claro que no era uno más. No porque corriera más rápido o fuera más fuerte, sino porque veía cosas que otros no veían. Mientras muchos aprendían movimientos, él aprendía a improvisar. Mientras otros evitaban el error, él lo aceptaba como parte del juego. Eso llamó la atención en su entorno y terminó llevándolo a dar el salto al fútbol profesional con el Gremio, donde empezó a mostrar que su estilo no era casualidad, era identidad. Desde esos primeros pasos ya se notaba que no encajaba del todo en el molde clásico del futbolista profesional. No era serio en exceso, no jugaba con rigidez y no parecía sentir la presión como los demás. Eso, en lugar de frenarlo, lo impulsó. Porque cuando le daban espacio, respondía con cosas que no se entrenan. Regates en zonas donde no tocaba, pases que nadie esperaba y una tranquilidad poco común para alguien tan joven. El punto de inflexión llegó muy pronto.
Con solo 17 años debutó con la selección brasileña. Y no fue un debut cualquiera. Le dieron el número 10, un dorsal que en Brasil no se regala y que suele aplastar a los que no están preparados. Para muchos, eso habría sido un peso enorme. Para él, no. Jugó como siempre. Sin miedo, sin cambiar su forma de ser, sin intentar parecer algo que no era. Y esa naturalidad fue lo que terminó conquistando a la gente. A partir de ahí, el crecimiento fue rápido. Europa empezó a mirarlo con atención y el salto al PSG marcó su entrada en un escenario completamente distinto. Nuevo país, nuevo idioma, otro ritmo, otro tipo de fútbol. Pero incluso ahí, donde muchos jugadores necesitan tiempo para adaptarse, él siguió siendo el mismo. No se transformó para encajar, hizo que el entorno se adaptara a su manera de jugar. Ese camino lo llevó al Barcelona, el lugar donde todo explotó de verdad. Allí no solo ganó títulos, ganó algo mucho más difícil, conexión total con la afición. No era solo el mejor del equipo, era el jugador al que todos querían ver tocar la pelota. Cada partido tenía la sensación de que algo distinto podía pasar. No jugaba para cumplir un plan cerrado, jugaba para resolver sobre la marcha, y eso convirtió cada encuentro en un espectáculo imprevisible. En ese periodo llegaron los grandes reconocimientos. El Balón de Oro en 2005 no fue una sorpresa, fue la confirmación de que su forma de entender el fútbol había llegado a lo más alto. Y el Mundial de 2002 terminó de colocarlo en un lugar especial dentro del fútbol brasileño, no solo como ganador, sino como representante de una manera alegre y libre de jugar que conectaba con la gente dentro y fuera del país. Lo curioso es que, incluso en la cima absoluta, nunca dio la sensación de estar obsesionado con mantenerse ahí durante décadas. Disfrutaba el momento, el presente, el ahora. No parecía vivir pensando en récords futuros ni en alargar su carrera todo lo posible. Y eso, que al principio parecía una virtud enorme, con el tiempo se convirtió en una señal clara de cómo sería su relación con el éxito y con la fama. Porque mientras muchos futbolistas construyen toda su identidad alrededor de ganar y seguir ganando, él siempre separó las cosas. El fútbol era importante, sí, pero no lo era todo. Y esa diferencia, que al principio lo hizo único y querido, también empezó a marcar un camino distinto al habitual, un camino que se entendería mucho mejor años después, cuando dejó de jugar y eligió vivir a otro ritmo. Ese ascenso tan rápido, tan natural y tan poco forzado explica por qué conectó con todo el mundo, pero también deja pistas claras de por qué su carrera no siguió el patrón clásico de otros cracks. Y para entender cómo pasó de la cima a una vida completamente distinta, todavía queda mirar con calma qué hizo con todo lo que ganó, cómo gestionó el dinero, el lujo y la libertad que llegaron con la fama, y ahí es donde el recorrido empieza a cambiar de forma clara. Cuando se llega a la finca donde vive hoy Ronaldinho, lo primero que sorprende no es el tamaño ni el dinero que hay detrás, es la sensación de calma real, de esas que no se pueden fingir ni decorar, una calma que se nota nada más bajar del coche, como si el lugar obligara a bajar el ritmo sin pedir permiso. No hay nada que grite mírame, no hay extravagancias ni símbolos de exceso, todo parece pensado para desaparecer dentro del paisaje. La propiedad se extiende sobre una colina enorme, con vistas abiertas al lago y a praderas verdes que se pierden en el horizonte. El viento es suave, constante, y el silencio no es incómodo, es completo. No hay tráfico, no hay bocinas, no hay multitudes. Es el tipo de sitio donde el tiempo deja de sentirse apretado, donde no existe la urgencia y donde cada cosa parece tener su lugar sin necesidad de imponerse. Las construcciones siguen esa misma lógica. Casas sencillas, acogedoras, hechas con madera de eucalipto tratada, un material muy común en la zona, resistente, práctico y sin pretensiones. Nada de mármol exagerado ni diseños para impresionar. Tejados de teja roja, pilares de madera y porches amplios que invitan a sentarse sin mirar el reloj. Todo está integrado con el entorno, como si el lugar hubiera crecido de forma natural y no como un proyecto pensado para exhibirse. Un sendero de piedra recorre la finca entre árboles bajos y hierba blanda. No es recto ni perfecto, serpentea con calma, y a medida que se avanza aparecen pequeños espacios tranquilos, rincones donde apetece quedarse sin hacer nada. La casa principal, la de invitados, la zona de recreo, la capilla y la vivienda del administrador comparten el mismo estilo, la misma armonía, como si ninguna quisiera destacar por encima de la otra. Dentro de la casa principal, la sensación es la misma. Mucha luz natural entrando desde todas las direcciones, techos de madera, suelos sencillos y paredes de cristal que se abren al valle. El mobiliario es cómodo, sin excesos. Cojines, un sillón de cuero ya gastado, baúles de madera colocados sin orden aparente. No hay vitrinas llenas de trofeos ni recuerdos buscando atención. Es un espacio pensado para vivir, no para contarle nada a nadie. El salón transmite algo muy concreto. Aquí el silencio no pesa. Es ese tipo de ambiente donde el mundo exterior está lo suficientemente cerca como para verlo, pero lo suficientemente lejos como para olvidarlo. El comedor sigue esa misma línea. Una mesa larga de madera robusta, sillas de ratán colocadas muy juntas, como si siempre hubiera sitio para alguien más. Por las tardes, una lámpara metálica proyecta sombras suaves que refuerzan esa sensación de casa vivida, no de escenario. La cocina es luminosa y práctica. Armarios de madera, una encimera amplia y estantes con lo justo.
Aquí las comidas no parecen preparadas para una foto, parecen hechas para disfrutarse sin prisa. Comer no es un evento, es parte del día. Y eso se repite en las habitaciones, ubicadas en pequeñas casas con techos a dos aguas, cada una con acceso directo a la colina. La luz de la mañana entra suave, las camas son simples, las mantas aportan calidez. Todo es funcional, cercano, fácil de mantener. En la parte trasera, el porche se abre al paisaje. Es amplio, largo y luminoso, pensado para sentarse por la mañana, charlar sin prisa o simplemente mirar cómo se mueven las nubes por la tarde. Desde ahí, un sendero baja hasta la piscina. Larga, lisa, con el agua reflejando las montañas casi a la perfección. Por momentos cuesta distinguir dónde acaba la tierra y dónde empieza el cielo. No es una piscina para exhibirse, es un lugar para desconectar. Uno de los espacios que más utiliza son las caballerizas. Están limpias, bien cuidadas y preparadas para albergar varios caballos. Afuera, los campos se abren lo suficiente como para montar sin límites. A veces a buen ritmo, a veces despacio, simplemente por el placer de recorrer el terreno sin horarios, sin tráfico y sin nadie esperando nada. Esa sensación de libertad, la misma que siempre buscó con un balón, aparece aquí de otra forma. Todo en la finca transmite coherencia con la persona que es hoy. No hay contradicciones ni excesos innecesarios. Pero esa tranquilidad no significa que haya renunciado a todo lo que le gustó siempre. Muy cerca de ese silencio, existe otro espacio que muestra una faceta distinta, una pasión que nunca abandonó y que conecta directamente con el lujo, la velocidad y el gusto personal, y ahí es donde el contraste vuelve a aparecer con fuerza. Muy cerca de esa calma, del campo y del silencio, aparece otra parte de Ronaldinho que nunca desapareció y que no tiene nada que ver con postureo ni con llamar la atención, porque aunque hoy viva tranquilo, siempre le gustaron los coches, la sensación de conducir y el placer de moverse a su ritmo, sin horarios y sin nadie diciéndole a dónde ir. No es una colección para enseñar, es una colección para disfrutar. Uno de los coches que mejor encaja con su personalidad es el Ferrari Portofino, descapotable, azul oscuro, interior rojo. No es el más agresivo ni el más extremo, pero sí uno pensado para rodar tranquilo, bajar la capota, escuchar música y dejar que el día avance sin prisa. Es el tipo de coche que eliges cuando no quieres demostrar nada, solo disfrutar del momento. Y eso dice mucho de cómo entiende el lujo. Luego está el Ferrari 458 Italia, completamente distinto. Más ruidoso, más directo, más llamativo. Un coche que no pasa desapercibido y que conecta con el Ronaldinho que durante años hacía explotar estadios enteros. Ese coche no es para ir despacio. Es para sentir el motor, la potencia y esa pequeña descarga de adrenalina que recuerda, aunque sea de lejos, a lo que sentía cuando encaraba a un rival sabiendo que algo iba a pasar. En otro registro aparece el Mercedes AMG GT, negro, elegante y equilibrado. Potente, pero cómodo. Un coche pensado para trayectos largos, mañanas tranquilas y desplazamientos sin ruido. No llama la atención, pero responde cuando hace falta. Es el tipo de coche que encaja con una vida más calmada, más madura, donde el disfrute no está en que te miren, sino en cómo te sientes al conducir. Y luego está el más imponente de todos, el Rolls-Royce Cullinan, blanco, grande, con presencia. No es un coche para correr ni para presumir en redes. Es un coche para llegar con calma, con elegancia y con comodidad total. Es el vehículo que usa para cenas, eventos tranquilos o momentos donde la imagen importa, pero sin exagerar. Representa otra etapa, otra forma de entender el estatus. Todos estos coches reflejan algo claro, Ronaldinho nunca fue de excesos vacíos. Siempre eligió lo que le hacía sentir bien en cada momento. Y para entender cómo puede permitirse ese estilo de vida tantos años después de retirarse, hay que mirar los números sin dramatizar ni exagerar. Durante su etapa como jugador, los salarios fueron enormes. En el Barcelona rondaba los 8 millones de libras esterlinas por temporada, y en el Milan cifras muy similares. Pero ese dinero, por grande que fuera, no fue lo más importante. Lo realmente potente siempre fue su imagen. Las marcas no buscaban solo a un futbolista ganador. Buscaban a alguien que transmitiera alegría, cercanía y buen rollo. En el pico de su carrera, solo en patrocinios llegó a ingresar alrededor de 16 millones de libras en un solo año. Nike, EA Sports, Coca-Cola, telefonía, bebidas energéticas, todos querían asociarse a lo que representaba. Incluso después de perder algunos contratos importantes, su popularidad no cayó. Cambió. Hoy, ya retirado, sigue generando ingresos muy altos gracias a apariciones, colaboraciones y redes sociales. Con más de 100 millones de seguidores, puede ganar cifras enormes por una sola aparición. Su patrimonio ronda los 70 millones de libras esterlinas, repartidos entre propiedades, inversiones y activos. Tiene varias casas en distintos países, un garaje valorado en millones y unos ingresos anuales que le permiten vivir sin ninguna presión económica. Pero quedarse solo en el dinero sería simplificar demasiado las cosas. Porque Ronaldinho nunca midió su vida solo por lo que ganaba, sino por lo que hacía con ello, por cómo usaba su nombre y por la forma en la que decidió influir fuera del fútbol.
Y ahí es donde aparece una faceta mucho menos comentada, una que no sale en highlights ni en fotos de lujo, pero que explica bastante mejor quién es hoy y por qué su vida tiene el equilibrio que tiene. Hay una parte de Ronaldinho que casi nunca sale cuando se habla de coches, dinero o vida tranquila, y es justo la que termina de encajar todo lo demás, porque cuando ya no hubo partidos cada semana ni obligación de rendir al máximo, lo que quedó fue la manera en la que decidió usar su nombre y todo lo que había construido durante años. No desde el ruido ni desde el protagonismo constante, sino desde algo mucho más discreto. Desde hace tiempo, una parte importante de su energía está puesta en ayudar. A través de la Fundación Ronaldinho, apoya programas sociales y de salud en Brasil, centrados sobre todo en jóvenes que crecen en contextos complicados, muy parecidos a los que él conoció de niño. No es una fundación que viva de grandes anuncios ni campañas agresivas, es más bien una estructura constante, silenciosa, que destina cada año una cantidad importante de dinero a asistencia médica, proyectos educativos y apoyo local. Además, ha participado en varios eventos benéficos de alto impacto. Uno de los más recordados fue el partido organizado por la FIFA tras el tsunami del Océano Índico, donde fue una de las figuras principales y se recaudaron millones para ayuda humanitaria. Ese momento marcó mucho su relación con este tipo de causas, porque entendió que su imagen podía servir para algo más que vender camisetas o patrocinios. También colaboró con campañas de UNICEF centradas en la prevención del VIH y el SIDA entre jóvenes, participando como embajador en actos públicos y acciones mediáticas a nivel internacional. Más adelante, se sumó a iniciativas como Fútbol por la Paz en la India, apoyando el acceso de niñas al deporte y a la educación, y cuando las inundaciones golpearon Río Grande do Sul, volvió a Brasil para participar en partidos benéficos que ayudaron directamente a familias afectadas. Lo interesante no es solo el dinero recaudado, sino la forma en la que lo hace. No hay discursos largos ni postureo constante. Aparece, participa, ayuda y sigue con su vida. Esa misma naturalidad que siempre tuvo con el balón la mantiene fuera del campo, y eso dice mucho más de su carácter que cualquier cifra. Esa forma de ser también se nota en su vida personal. Hoy, Ronaldinho vive rodeado de familia y de amigos de siempre. No hay una exposición constante de su intimidad, pero en las pocas imágenes que comparte se le ve relajado, cercano y presente. Con sus hijos, con personas que lo acompañaron desde el inicio y con gente que no lo trata como una leyenda, sino como uno más. Sus amigos lo visitan con frecuencia. Excompañeros, músicos, viejos colegas. La casa se llena de charlas largas, risas y momentos sin formalidades. No hay nostalgia pesada ni sensación de cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay agradecimiento. Se nota que mira su carrera con cariño, pero sin querer volver atrás. A veces pasea por la ciudad, saluda a la gente, sonríe a la cámara cuando toca y sigue caminando. El mundo sigue reconociéndolo, pero él ya no corre detrás de nada. Se queda, escucha, vive. No hay prisa por demostrar nada, porque ya lo hizo todo cuando quiso hacerlo. Al final, lo que queda es alguien que entendió algo que no todos los cracks entienden, que el éxito no siempre consiste en durar más que nadie, sino en saber cuándo cambiar de ritmo. Ronaldinho jugó como vivió y vive como jugó, con libertad, con alegría y sin forzar nada. Por eso su presente no contradice su pasado, lo confirma. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comenta, porque aquí no se mira solo el prime ni lo que salió en la tele o en redes. Aquí también se mira qué pasa después del fútbol, cuando se acaba el foco y cada jugador tiene que construir su vida sin partidos cada semana. Da igual si es una leyenda mundial o alguien menos conocido, lo importante es entender el recorrido completo. Nos vemos en el próximo video.